That's great. Okay. En teoría, aquí ya podría compartir lo que sería. Bueno, ahora sí, muy buenos días con todos. Allá en Nicolás. Espero que hayan tenido un excelente fin de semana. Ya está, gracias. ¿Saben? No, ¿tenemos el control del aire? No. Bueno, espero que hayan tenido un excelente fin de semana y que les haya ido bien en su examen, ¿no? Hoy vamos a hablar acerca de superestructura, ¿sí? Entonces ya nos vamos a meter, ya pasamos lo de las partes de las cargas, ya entendemos que el H tiene sus propias combinaciones de carga y que esas combinaciones de carga van a estar en función de 4 estados límites. ¿Quién me recuerda los estados límites? Fatiga, resistencia y evento extremo, ¿no? Y evento extremo, listo. Entonces, seguro que está esa vaina, ¿no? ¿Puede ser mío? No, porque el mío. Bueno, entonces, ¿me escuchan? ¿Todo bien? Sí, Juan Carlos. Ah, hoy no ha venido el mío. Estoy acá. Acá. Bueno, listo. Entonces, ¿qué vamos a hablar? ¿No? Para la preparación de esta semana, la idea era investigar acerca de análisis simplificados, ¿no? Métodos aproximados de análisis. ¿Ya? ¿Por qué? Resulta que en puentes nosotros vamos a tener diferentes tipos de estructuras. Por ejemplo, las estructuras de grandes luces que hablábamos, que son puentes atirantados, puentes colgantes, pues tienen un comportamiento no lineal tan grande que no se pueden analizar de una forma simple realmente dentro de lo que son las estructuras, ¿no? Entonces, en estos ya entran a jugar factores como el viento, que usualmente no son muy importantes, empiezan a ser más dominantes que, por ejemplo, el sismo, ¿no? Nosotros nos vamos a limitar a las estructuras supremamente convencionales, las más fáciles que podemos diseñar. Y de estas estructuras, casualmente nosotros tenemos, o el ASTO nos permite generar simplificaciones al momento del análisis, ¿sí? Y recuerden que nosotros en procesos de diseño, nosotros tenemos dos componentes principales, la parte de análisis, en donde modelamos un elemento, le aplicamos cargas de alguna forma, y de ahí sacamos fuerzas internas y reacciones, ¿sí? Primera parte de lo que sería un proyecto, ¿no? En general de ingeniería civil, ¿no? Y de ahí tenemos la parte de diseño, ¿listo? Entonces, lo que nos va a facilitar el ASTO, ¿sí? Son básicamente la parte de análisis, cómo saco las fuerzas, ¿sí? Mediante ciertas normativas o ciertas tablas o ciertas aproximaciones, ¿listo?
Entonces, dentro del acto, hay un capítulo específico en donde dice métodos aproximados de análisis, ¿sí? Entonces vamos a ver quién nos va a colaborar hoy. Recuerden, ¿no? Para la presentación, si están presencial, pues se conectan y proyectan, ¿sí? Si de pronto están en casa, pues de una vez se conectan y proyectan, ¿listo? O pues pueden hacerlo aquí directamente, ¿listo? Entonces, nos vamos a dividir, ¿ya? Vamos a ver que el método pues va a tener ciertos pasos, nos vamos a dividir los pasos. Iván. Sí es del grupo, ¿no? Iván. Estamos en... ¿Estás? Iván, hombre, con estas sí es muy cansado hablar, mejor estas normales, ¿no? Iván a la 1, Iván a las 2, Iván a las 3. Bueno, Iván Bonilla. Vamos, siguiente. Nico. ¿Listo? Claro que sí. Ah, ahí, permítele por favor compartir. Esto es lo que puedo resumir en el capítulo de la ASCO. Básicamente, no hay muchos enseñamientos de acá. Al inicio describe como que los métodos refinados, qué métodos obedezca a estos criterios de aquí, básicamente criterios de procesamiento y de falla de material pueden utilizarse. Entre ellos están el método clásico de estacionamientos de fuerza, el método de finitas, elementos finitos, para describir estos aquí. Los escribe primero al inicio para dejarlos de plantear. Después, cada capítulo se desglosa en métodos aproximados y métodos refinados, los matemáticos y sistemas aproximados, como de la unificación de un método utilizado para el diseño de vigas, columnas y arcos. Después, en análisis estático, están todos los métodos que se describen son aproximados para el diseño de los decks, de las vigas, métodos de factores equivalentes, utilizados en este tipo de secciones transversales. Aquí cada uno de esos está con la descripción de cómo se pueden utilizar. Por ejemplo, el método aproximado de decks se utiliza para cualquier tipo de deck que están en los elementos con profesionales. Para todos los tipos de puentes tipo viga, una sola carga. Tienes cargado solo un carril o con varios carriles, pero con carril. El método de equivalencia. Listo, Nico, hasta ahí ya, para que el siguiente nos explique qué entendió del método de transacciones. ¿Listo? Gracias, Nico. Siguiente va a ser mi amigo. Ah, por ahí me chismosearon que Josué se retiró. ¿Saben si es verdad? Se retiró entonces. Okay. Está Daniel Salvador Montalvo. Aquí estoy, ya comparto. Bueno, entonces el Nico estaba hablando de los sistemas estáticos. Entonces los sistemas estáticos se dividen dependiendo de la estructura que se quiera analizar en ese momento. Entonces la ASHTO tiene como que un montón de tablas dependiendo para qué estructura va a ser, en la que se establecen ciertos rangos y ciertas ecuaciones que, por ejemplo, ayudan a calcular la rigidez de la estructura y con eso comparar. Y también dan los límites de cuándo a cuándo se puede hacer y depende también del material, del tipo de construcción. Entonces es como que en estas tablas te resume, por ejemplo, aquí dice el tipo de superestructura, que puede ser de madera, con vigas de acero y cosas así. Entonces te da como que los lineamientos y son varias tablas, son como 10 o 12 tablas en esa parte. También hay ecuaciones para calcular la rigidez y por ejemplo aquí es dependiendo del tipo les organiza por el tipo de puente, de estructura que tenga, por ejemplo con perfiles de acero,
con cajas inclinadas, y eso es lo que yo tengo del estático. Y también hay una parte que hace referencia al análisis dinámico de puentes que se tiene en cuenta. Daniel, ahí dejémoslo en la parte del dinámico, no vamos a entrar a esa parte, sino ¿qué encontraste del método de franja equivalente? Como Ya, el método... el método de franja equivalente lo que hace es, no sé si copié esa tabla, sí, creo que es esta si no me equivoco, es dependiendo del tipo de cubierta, calcula como que el ancho en el que se dividen como que una especie de franjas para hacer el cálculo. No es como que se calcula todo de una, sino que se le divide en franjas, y esas franjas tienen un ancho que depende de ciertos factores. Por ejemplo, el tipo de cubierta que sea y la dirección, si es perpendicular, si es paralela, y también tiene estas ecuaciones para el ancho. Y también depende de la longitud del puente, cómo se calcula ese ancho. Ok, gracias Daniel. Vamos a continuar con el siguiente. Ah, es que ustedes lo vieron, pues que salió Daniel, ¿no? Ah, me creen. Me olvidé. A ver ahí. Pablo. Pablito Palacio. Ah, Juan Carlos, perdón, dijiste mi nombre, Pablo. Pablo Palacios. Ok. Ya. Entonces, no, el del ancho, más que todo para complementar, lo vamos a ver, pero prácticamente el ancho, el método de la franja equivalente, es lo mismo que nosotros utilizábamos para el diseño de losas, ¿sí? En donde nosotros sacábamos un ancho de la losa y con eso hacíamos o generábamos una viga, algo así, ¿sí? Que va a tener el espesor de la losa por un ancho unitario, ¿listo? Entonces, ahí vamos a hablar un poquito acerca de eso. ¿Ya? ¿Qué encontraste más abajo acerca del método de los factores de distribución? ¿Para qué se aplican o por qué se utilizan? ¿O cómo? ¿Qué son los métodos aproximados de análisis por factores de distribución de cada? Los que estaba mencionando al final este chico Daniel. Es que él se me faltó uno. Bueno, había muchas palabras acerca de lo que hablaba, no, pero investigué, bueno, investigué también había acerca de las armaduras de puentes de arte y puentes, que también es otro método aproximado que se usa y para este tipo de estructura, y que también está, o sea, deja usar el acto este método. Ya, ¿cuál es el método? ¿Por qué entendiste de eso? Bueno, de aquí en adelante, para los que están en casa y aquí, no se olviden que las preparaciones, yo sé que la norma es en inglés, pero pues quiero que ustedes escriban qué significa, ¿no? Porque pues el recorte, la idea es que ustedes lean eso y transcriban lo que ustedes entienden, ¿no? Esa sería la intención. Entonces, ¿qué entendiste de este recorte? Bueno, bueno, se tienen que transmitir las cargas, o sea, todas las cargas que habíamos visto antes, que también se tienen que transmitir hacia la armadura, que es lo que resiste el puente. Ya, ¿y cuál es el método? Entonces, ¿cómo se llama el método que está hablando ahí? Solo de armadura, digamos, de puentes de armadura. No, ese es donde lo aplicas. El método como tal se llama así. La regla de la palanca. Ese es el método. Bueno, muchas gracias, Pablito. Bueno, entonces vamos a hablar
un poco acerca de qué es la superestructura, ¿no? Entonces, dentro del concepto, la superestructura va a ser la parte superior en donde vamos a transitar con los vehículos. Eso es la superestructura, ¿no? En la parte de la introducción, ustedes vieron en el libro que pues la superestructura lo conforman algunas cosas, ¿no? Entonces va a estar el tablero, la losa superior, vamos a tener, por ejemplo, las barandas vehiculares, las barreras personales, o al revés, las barreras vehiculares, las barandas personales, ¿verdad? Vamos a tener cómo se define la superestructura, en donde nosotros vimos algunos tipos, ¿no? Los puentes en arco, puentes en celosía, lo que serían sistemas estructurales de vigas o de losa sobre vigas, ¿sí? O vigas cajón, o dovelas sucesivas, etc. Entonces, todos esos elementos van a ser lo que nosotros llamamos la superestructura. Entonces, como en cualquier problema de ingeniería, de verdad que suena duro hoy, ¿ya? Como en cualquier problema de ingeniería, lo primero que necesitamos es predimensionar la estructura. ¿Listo? Entonces, hoy vamos a ver un poco acerca de los criterios de predimensionamiento, más que todo porque son aquellos criterios que nos van a permitir empezar a hacer con algún criterio el planteamiento geométrico del puente. ¿Listo? Entonces, ¿cómo nosotros hacemos el predimensionamiento, por ejemplo, en un edificio? ¿Cómo predimensionamos? ¿Qué aprendieron en hormigón? ¿Cómo predimensiono? Si yo necesito que la viga sea de aquí hasta acá, ¿cómo predimensiono las medidas de la viga? ¿Qué necesito? ¿Ah? Sí, si yo tengo la luz. Las cargas. Ajá, perfecto, ¿no? Esa parte es un criterio bien sencillo. La ACI nos dice, bueno, si tú tienes una viga, para que no cheques de fricciones, pues cumple que el peralte sea al menos la luz dividido entre algún valor. ¿Recuerdan esa tablita? ¿No? Eso es para el peralte. ¿Cómo saco el ancho? ¿Cómo predimensiona en edificios el ancho? Esa parte de predimensionamiento es súper importante, ¿se dan cuenta? Porque cuando ustedes metan su edificio, su puente en SAP les va a preguntar, bueno, esta columna debe tener una medida. En la relación, la altura, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo puedo decir que si es el peralte, más o menos el ancho va a ser el peralte dividido entre 1.5, más o menos 1.3, ya tengo un ancho, ¿no? ¿Cómo predimensiono la columna en un edificio? Fácil, pues. Saco la carga aferente, el área aferente, y saco el peso muerto más el peso vivo de esa carga aferente. Y ya, saco eso, una presión, la divido entre el esfuerzo del hormigón y me da un área que debería soportar más o menos aquí. ¿Ven? Son trucos sencillos que nos van a permitir predimensionar una estructura. Porque, recuerden, a ustedes el arquitecto les va a dar dónde van a estar las columnas, ¿sí? Pero usted debe decir cómo van a ser, de qué tamaño, etcétera. Entonces, debe saber predimensionar. Entonces, igual que es importante en edificios, es importante en puentes. Solo que aquí vamos a predimensionar en base a dos criterios bien sencillos. Uno va a ser las reglas que nos da el AASHTO, de todo el montón de experiencia que tiene el AASHTO en diseño de este tipo de estructuras, ¿sí? Y otra va a ser criterios de mecánica de materiales sencillos. Porque un puente lo único que tiene es elementos sometidos a compresión y superestructuras que están catalogadas dentro del AASHTO, sometidos a algún fenómeno flexo-compresivo. ¿Listo? Entonces, vamos a ver esa primera parte, ¿no? Entonces, el capítulo sería 3.3, superestructuras de puentes, 3.1, lo que serían generalidades, ¿no? Y empezamos con esa parte. A ver, déjenme ver una cosita. Esta verme para desbloquearse. Ay, ya.
pasaría con el, de verdad, con el, con D2L? Porque si me dicen que ayer estaba fallando, hoy también, raro, ¿no? Tengo un problema porque tengo un montón de exámenes en mi mail, cosa que nunca me agrada, ¿no? Bueno, listo. Entonces, ¿qué dije? Sería 4. Tema 3. Cargas 3. 3.1. Compartir pantalla. En teoría ahí debería verse, ¿no? ¿Está bien? Sí se ve. Genial. Listo. Entonces, vamos a empezar. Ya se marco. No sé por qué cuando se lo abre esta aplicación. 3. Ah, no. 3 superestructuras. Ya. ¿Listo? Entonces, en esta parte vamos a hablar de lo que serían los criterios de selección para lo que serían los puentes, ¿no? Entonces, en general, la superestructura de un puente se selecciona en base a 2 criterios. Primero, facilidad de construcción, ¿no? O bueno, de hecho, el primero sería la luz más grande. Y en este punto ya sabemos que una cosa es luz y otra cosa es longitud, ¿no? Entonces yo voy a tener, por ejemplo, puedo hacer un puente de 1 kilómetro, pero voy a tener que saltarme un valle que tiene, no sé, 300 metros. Entonces la luz más grande que tengo que necesariamente hacer una luz de 300 metros. Esa parte es lo importante, ¿no? Y el segundo criterio va a ser la facilidad técnica de construcción. ¿Listo? ¿Por qué? Porque, pues bueno, a todo el mundo nos gustaría hacer un puente atirantado, pero el problema es que, pues, la tecnología para hacer un puente atirantado, pues, es poco compleja, ¿no? Entonces, no lo voy a hacer en todas las ocasiones. ¿Listo? Entonces, una vez que hemos decidido cuál es el sistema que vamos a hacer, pues nosotros vamos a empezar a generar la configuración y el predimensionamiento del tipo de puente, ¿no? Entonces voy a decir aquí 3.1.1 puentes de concreto armado. ¿Listo? Entonces, en esta categoría, nosotros vamos a tener algunos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, el primero, habíamos dicho, ¿sí?, que el puente va a ser el puente tipo losa, ¿recuerdan? Entonces, ¿en dónde lo vamos a utilizar? Pues, vamos a decir que es económico para luces menores de 12 metros. Simplemente apoyados.
Ahora, los puentes, digamos que en general son de tipo losa, los vamos a mencionar con una relación de la luz cuando son continuos, ¿no? Entonces, para puentes continuos, vamos a hablar de algunas relaciones. Entonces, para puentes continuos son económicos si se cumplen las siguientes relaciones. ¿Listo? Entonces, cuando hablamos de las relaciones, ¿sí? Va a ser la siguiente. La luz interior, que le voy a llamar LI, dividido a la luz exterior, que le voy a llamar LE, ¿sí? Tiene que ser igual a 1.26. Ojo, estos son puentes continuos. ¿Listo? Entonces, esto es válido si la luz exterior es menor a 10.5 metros. ¿Ya? Ahora, yo voy a tener lo mismo, que la luz interior sobre la luz exterior debe ser igual a 1.31. En este caso, si la luz exterior está entre 10.5 metros, menor a 15. ¿Listo? Entonces, ¿qué es esto de la luz interior a la luz exterior? Entonces, prácticamente lo que nosotros vamos a decir es que esa luz interior o esa luz exterior se refiere a un puente que tenga más de dos luces. ¿Estamos de acuerdo? Pues si tiene una luz, pues tendríamos simplemente apoyado económicos cuando sean menores a 12 metros, ¿no? Cuando tengo tres luces, yo voy a tener dos luces exteriores y una luz interior. ¿Estamos de acuerdo? Cuando tengo tres luces. Entonces, ¿a qué me refiero? Pues me refiero a este grafiquito. Entonces, supongan que ustedes tienen un puente de tres luces. Todas las luces, excepto de las luces que llegan a los estribos. Las luces que llegan a los estribos serían luces exteriores. Y todo el resto son luces interiores. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, para todos, aquí he puesto tres luces, pero pueden ser 4 o 5, lo que sea. ¿Sí? Entonces, la relación entre la longitud de la luz interior entre la luz exterior va a depender mucho de esto, de la longitud que yo necesito en la luz exterior. ¿Listo? ¿Preguntas de esta parte? Dime. Dime. ¿Qué pasaría si un puente no es simétrico y una luz exterior tiene una longitud diferente a la otra luz exterior? ¿Qué es lo usual? ¿Qué es lo usual? ¿Ya? ¿O cuáles luces se escogerían? ¿Se escogerían las mayores, las menores o las que tocan esta relación? Ya. Lo que pasa es que aquí lo que estamos tratando de hacer es cuál debe ser la relación entre la luz exterior y la luz interior. Lo que tú tienes que hacer es que tu puente, cuando termines de hacer la distribución de tus luces, ¿sí? La relación entre las luces esté rondando ese valor, 1.26 y 1.31. Solamente es para la longitud. Recuerden que yo les puedo decir, y les voy a decir, toca hacer el puente de Pillar, fue el ejemplo que hicimos el anterior semestre. Entonces ahí lo que decíamos, lo que se sabía era que entre el punto A y el punto B había como 700 metros. Entonces, ¿cuántas luces voy a poner? Entonces empiezo a hacer una relación. Voy a poner dos luces.
¿Una luz? No, pues no puedo hacer un puente de 700 metros si no es un puente atirantado, perdón, colgante, ¿no? Entonces tengo que poner más luces. ¿Cuántas? Entonces voy a poner 2, 3, 4. ¿Cuántas pongo? Y en el momento que diga, bueno, voy a poner 7 luces, cada luz empieza a tener 100 metros. ¿Se entiende? Entonces, bueno, porque son 700 metros, ¿estamos de acuerdo? 7 luces de 100 metros. ¿Serán muchos? Voy a poner más. ¿Por qué no pongo una luz externa más grande y empiezo a mirar de a cómo me tocan las luces internas? Ese es el proceso. Aquí lo único que me sirve esta relación es para sacar las longitudes de las luces. Nada más. No hemos sacado nada más en ese. ¿Listo? Ahora, una vez que yo ya tengo esas longitudes de las luces, yo voy a tener algunos criterios. Por ejemplo, en los puentes tipo losa, lo que vamos a tener de criterio es que la luz exterior, en general, debe ser el 80% de la luz interna. ¿Ya? O sea, la luz externa va a ser más pequeña. Esto se debe a lo siguiente. Resulta que si yo les pongo a ustedes un puente o una viga, ¿no? No importa, una viga. Si todas las luces son iguales, el diagrama de momentos les va a salir de una forma así. Supongamos, para una carga distribuida, el momento en el extremo va a ser más grande que el momento en la mitad. ¿Estamos de acuerdo? Porque aquí, recuerden que yo voy a tener un apoyo que puede girar. Como gira, tiene mayor deformación, mayor curvatura, mayor momento. ¿Ya? Pero entonces, si yo cojo este apoyo y lo pongo más acá a la izquierda, y este apoyo lo pongo más a la derecha, ¿sí? Entonces, ¿qué va a pasar? Se va a equilibrar un poco el momento de la primera luz. Y entonces este va a bajar, este va a subir, y aproximadamente los momentos van a ser aproximadamente más parejos. Ustedes pueden jugar con la luz y hacer que sean exactamente iguales. Para carga muerta, que es distribuida. Ahí es la parte del diseño, ¿no? Entonces, ¿qué se aconseja? Como primer criterio, ustedes van a poner que la luz externa, ¿sí? Va a ser el 80% de la luz interior. ¿Estamos de acuerdo? Y ahí ustedes pueden hacer una ecuación, ¿no? Entonces, imagínense, el 80%, ¿cuánto es eso en fracción? O bueno, le pueden poner así, 80.80 veces la luz, más 0.80 veces la luz. Esto debe ser igual a la longitud del puente. En el ejemplo que les puse, esto debería ser igual a 700. ¿Se dan cuenta? ¿Cuántas variables tengo ahí? Una. ¿Cuánto debería ser la luz? Debería ser la luz, debería ser 700 entre 2.6. ¿Estamos de acuerdo? Ya, ¿cuánto? 269. Miércoles, está grande, ¿no? Bueno, entonces le pongo más luces, ¿no? Y empiezo a jugar. Entonces, no, pues con una luz está mucho. Metámosle una luz adicional. Entonces tengo 0.80 de la luz, más la luz, más la luz, más 0.80 de la luz. Entonces esto sería entre 3.6. 194. Igual está grande. Entonces, ¿ven? ¿Se entiende cómo se cumplen esos criterios? Una vez que tengan esos valores, hacen la relación. La longitud de la luz externa entre la longitud de la luz interna está entre 1.26. ¿Sí? Bueno, y ahí empiezan a jugar. ¿Estamos? ¿Se cachan cómo funciona esto del predimensionamiento? Solamente son relaciones. Bueno, este dibujo lo hice muy rápido. Lo voy a borrar para que no me quede en el cuaderno, que queda feo. Pero me entendieron. ¿Listo? Listo. ¿Qué más? Entonces, ya me acordé. Ahora, eso lo único que nos va a dar es la luz. Pero y entonces, como sabemos, la parte importante de todo este esquema, que es cuánto debería ser de profundo el puente tipo losa. ¿Ya? Entonces, hagan de cuenta que yo cojo aquí y esto le hago un zoom. ¿Ya? Entonces, el zoom
es justo en el apoyo. ¿Estamos de acuerdo? Justo en el apoyo. En el apoyo, un puente tipo losa tiene un problema, y es que en el apoyo tengo un cortante grande. ¿Estamos de acuerdo? Y tengo un momento negativo grande, porque está justo en el apoyo. Ojo, estamos hablando de puentes tipo losa continuos. Recuerden que empecé hablando de eso. ¿Listo? Si son simplemente apoyados, pues no hay momento negativo, pero sí hay un cortante grande. Ahora, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Cómo yo puedo prevenir el fenómeno del cortante? Pues fácil. Lo que hago es, en ese punto, le hago un sobreancho. ¿Estamos? Le hago que la losa sea más grande, el peralte, de tal forma que yo tenga una sección más grande de corte, porque es hormigón. ¿Listo? Y ese sobreancho, si ustedes lo ven, está aquí en esquema. Entonces tengo aquí la viga cabezal, tengo ahí mi columna, está cortado, solamente se está viendo la unión de la viga cabezal con la losa superior. ¿Estamos? ¿Sí se ve o no? Sí. Y aquí el código me va a dar algunas valores para sacar cuánto debe ser el sobreancho y en qué distancia. ¿Listo? Pues ya que mi computador no cumple los criterios de la clase, si dura menos de una hora, voy a pasar acá. Espero que no se moleste los chicos de clase, pero ya no. Allá tienen mis amigos ocupados. ¿Ah, sí? No, ya me pasé. Ya no. Dale. Entonces, entonces, ¿qué es lo que ustedes ven aquí? Básicamente, lo que van a hacer es que estos anchos, por cierto, ¿ya ven los chicos de la clase? Bueno, con las urnas. Entonces, estos anchos van a estar en función de una distancia que aquí y en todo lo que vamos a ver en puente se llama S. ¿Qué es S? Es la distancia libre que hay entre puntos de apoyo del elemento. ¿Listo? Entonces, aquí quiero ser muy claro. ¿Por qué? Porque el S va a variar. ¿Ya? Como estamos hablando de un puente de losa, tipo losa, la losa directamente se apoya en los estribos. ¿Estamos de acuerdo? Estamos hablando del espesor de la losa. ¿Listo? O directamente en la viga cabezal. Gracias. ¿Listo? Cuando hablemos de puentes de viga, de losas sobre vigas, que les llamamos vigas T, pues la losa no se apoya directamente en los estribos. ¿La losa en qué se apoya? En las vigas. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ahí el S es la distancia entre vigas, que son los elementos que apoyan a la losa. ¿Listo? Eso es súper importante. Entonces, esto me va a dar el espesor de la losa para un puente tipo losa. Entonces, fíjense que aquí lo que me dice es, fuera del punto en donde yo necesito el sobreancho para cortante, el espesor mínimo de la losa va a ser 0.80 veces S más 10 sobre 30. ¿No? Ah, por cierto, estos valores ustedes los pueden encontrar en este artículo, el A25263. Y ahí hay una tabla, que por favor búsquenla, quiero que la busquen y la saquen aparte y la cojan y la utilicen, la tengan por ahí en una imagen, recorte, lo que sea. ¿Listo? Bueno. Ahora, estas ecuaciones tienen unidades. Ustedes me van a decir en la norma qué unidades tiene S. ¿Ya? Porque fíjense que estos números van a depender de S, donde S es una distancia entre puntos de apoyo. Para este caso, pues sería la distancia que hay en la luz. ¿Estamos de acuerdo? No en la longitud del puente, es la longitud de la luz de mi puente. Entonces aquí podemos volver con la pregunta de Colpin que decía, bueno, ¿qué pasa si yo tengo unas luces que en teoría pues son de diferente longitud? ¿No? Que es lo más común. Que no todas las luces sean iguales. Lógico. Pues fácil. Pongan el espesor que al calcular con esta ecuación en todas sus luces sea más grande. ¿Ya? Porque ahí va a cumplir para todos las luces. Porque usted no se va a poner a estar cambiando el espesor de la luz o el espesor de la losa de luz en luz. Eso es un problema. ¿Ya? Entonces pongan el valor que sea más grande en todas las luces que ustedes ven.
¿Listo? Ahora, fíjense que aquí, justo encima del apoyo que necesita sobre ancho, va a tener un incremento. Entonces, el incremento pues, va a ser la relación entre 1.33 y 0.8. Eso va a ser las veces que va a ser más grande. ¿Verdad? Pero bueno, se dan cuenta que justo encima del apoyo de la viga cabezal va a haber un incremento en el espesor. Y ahora voy a hacer una transición, un chaflán, un acartelamiento, no sé, como le quieran llamar. El acartelamiento va a estar en una longitud. La longitud va a ser medida desde el borde del apoyo, que va a ser en este caso la viga cabezal, o puede ser también el estribo, el borde del estribo. Entonces, el punto en donde está apoyándose el elemento. Y de ahí nos vamos a salir, ¿sí? ¿Ese gráfico es tipo Viga. viga? Sí, ese es un sentido longitudinal. ¿Estamos de acuerdo? Como lo estamos viendo arriba, hecho zoom, acá abajo. ¿Listo? Entonces, ¿cuánto va a tener de longitud? El acartelamiento va a variar linealmente, ¿sí? En los primeros, en el 15% de la longitud de la luz que estamos analizando. ¿Listo? ¿Se entiende? Entonces, ¿preguntas de este sistema? ¿No? ¿Ya encontraron la pregunta? Ya. No, eso no es tabla, eso es el artículo. El artículo. El otro es la tabla 2.5.2. No sé qué cosa. Sí, la distancia en donde se está apoyando la losa. Entonces, si yo tengo un puente tipo losa, la losa se apoya directamente en los estribos y en la viga cabezal y la columna. Es de aquí a acá. ¿Listo? Ya, no. Así le llamo. Yo le llamo siempre N porque es la longitud o la luz. ¿Sí? Ahí dice, eso es lo que justamente quiero que vean, ¿no? Entonces, en la tablita, y de aquí en adelante, todas las ecuaciones que nosotros vamos a mirar, van a tener una nomenclatura en el código. ¿Listo? Y en la nomenclatura les va a decir, primero, en qué unidades se miden las distancias. Y es importante porque a veces yo me olvido, porque hay distancias que se miden en pies, hay otras que se miden en pulgadas en la norma de los Estados Unidos. Entonces, siempre saquen una tabla, sacan en qué unidades está la tabla. Súper importante. ¿Listo? Ahora, con esto ya tenemos el espesor. ¿Qué más necesitamos para mencionar fuente de vigas losa? ¿No? Ya tengo el espesor y tengo la longitud. Es un puente tipo viga. Tipo losa. Tipo losa. Tipo viga. Habías dicho antes que era tipo viga. ¿No? ¿Yo dije? A ver, espérate. Solo cuando Tipo losa. Tipo losa. Siempre gráfico está apoyado el puente sobre una losa, sobre una viga. O sea, la losa y la viga. O sea, este elemento es una losa de un espesor constante. No tiene. No tiene. Es una losa de espesor constante. Y esa losa de espesor constante en el apoyo cambia así. ¿Sí? La losa se vuelve más ancha. Y ya. La viga cabezal. Eso es un elemento de subestructura. Es un elemento de subestructura. ¿Listo? Ya. Ese es el elemento que hace el pórtico, ¿no? Yo le pongo una viga para que se apoye la luz. Pues nada más. Eso es un elemento de subestructura, no de superestructura. ¿Listo? Ok. Bueno. Entonces, ¿qué vamos a presentar, Nico? Sí, para el acero se menciona con ustedes vuelven a seguir y ponen acero mínimo. Ya vamos a ver cuando lleguemos a la parte del acero, pero hay acero mínimo, acero máximo. Realmente hay acero mínimo, no, el ASCO no controla el acero máximo. Pero bueno, ya vamos a llegar a esa parte del diseño. Pero eso ya es diseño. Pero necesitas, para saber el acero mínimo, necesitas una cuantía, ¿no? ¿Verdad? Para saber la cuantía necesitas una sección transversal.
O sea, necesitas saber un área del volumen de no. Eso es lo que tienes ahorita. Tienes el ancho, el espesor, y con el ancho de los carriles, más lo que necesitas de barrera o lo que sea, ya tienen el ancho del puente. ¿Estamos de acuerdo? Ya tenemos todo para arrancar nuestro modelamiento. Ahora, ¿cuál es el siguiente? Lo que serían los puentes de vigas T, o los que llamo vigas o losas sobre vigas. Eso lo voy a llamar vigas T o losas sobre vigas. ¿Listo? Entonces, estos puentes, vigas T o losas sobre vigas. Recuerden, ¿no? Para mí estos son sinónimos. Una losa sobre vigas. ¿Sí? Si es una losa sobre vigas, es una viga T, cualquiera de las cosas. ¿Listo? Entonces, estos los vamos a utilizar, ¿sí? O son económicos. Horriblemente económicos. Van a ser económicos para luces menores a 24 metros. ¿Listo? Entonces, van a ser económicos para luces menores a 24 metros en puentes igual. En puentes simplemente apoyados. ¿Listo? Para puentes continuos, ¿qué tenemos? Entonces tenemos las mismas relaciones, ¿no? Entonces, yo voy a tener para luces exteriores menores a un valor. Entonces, yo voy a tener lo siguiente: la relación entre la luz interior y la luz exterior, ¿sí? Debe estar entre 1.30 y 1.40. Entonces, ¿sí? La longitud de la luz exterior es menor a 10.5. Y la relación entre la luz interior y la luz exterior debe ser igual, o debe estar entre 1.37 y 1.40. Sí, la luz exterior está entre 10.5 menor o igual. ¿Listo? Entonces, bien. Una pregunta. ¿Cuándo tenemos que decir si es fuente continua y no simplemente apoyado? ¿Sabe qué depende? ¿De qué depende? ¿De qué tanto quieres? Va a depender primero de todo de qué tanto quieres tú hacer o modificar tu diseño en cuanto a refuerzo. Cuando yo tengo un puente que es continuo, necesito sí o sí refuerzo negativo. Y necesito que se acomode ese refuerzo negativo dentro de la losa, no dentro del sistema. Cuando yo tengo un puente continuo, ¿sí? Voy a tener seguramente problemas que debo considerar en temperatura. La longitud fija va a ser de extremo a extremo, ¿de acuerdo? ¿No? Pero si tengo un puente simplemente apoyado, pues solamente va a ser de punto a punto de la luz de apoyo. En un puente simplemente apoyado vas a tener que considerar también las uniones. ¿Recuerdan de lo que hablábamos de las uniones entre losas? Yo necesito dejar o considerar desde que la losa se va a expandir. Como están simplemente apoyados, pues yo necesito dejar de calcular la distancia entre losa y losa para que cuando se expanda por temperatura, pues el elemento no empiece a chocar entre losa y losa, ¿no? Entonces, va a ser cualquiera de las dos opciones es factible y tú lo vas a mirar en función de qué te resulta. Primero, más económico
y cuál te produce más facilidad para la construcción en general, ¿no? Ese va a ser el criterio. Bueno, entonces, en estos puentes, ¿sí? En puentes, nosotros vamos a necesitar también calcular lo que sería la transición de lo que es el peralte. ¿Recuerdan qué es la transición del peralte? Entonces, en este tipo de puentes, generalmente cuando yo tengo el peralte, o mejor dicho, el puente en curva, yo voy a necesitar cambiar las alturas, ¿sí? De lo que es dos cosas. Yo puedo hacer la altura de la viga un poco más alta, de tal forma que el tablero se quede pues con la transición del peralte, o yo hago que el puente, la subestructura, la viga cabezal, es la que tenga la inclinación para que el puente vaya hacia la transición. Entonces, esto es más que todo un problema de construcción, pero esa sería la parte que debo considerar cuando yo tenga este proceso, ¿no? Ahora, esta parte de las vigas T nos va a decir la luz, ¿sí? El peralte o la profundidad va a estar en la tabla, ¿ya? Entonces, en la tablita, ya la encontraron, la tablita, ahí, esto es súper importante, más que todo, porque si ustedes leen el encabezado, dice algo súper importante. Mira, ¿qué dice? Toma, que eres bilingüe, miércoles, estás cargado. A ver, ¿qué dice Ronnie? Que te va a tocar. Profundidades mínimas. Ajá, profundidades mínimas. Para profundidades con fuentes superficiales. Ajá, pero dice digamos que depths son profundidades, ¿ya? En general, le vamos a llamar peralte nosotros, como le llamamos a las vigas, ¿ya? Porque vamos a meternos solamente en vigas. Entonces va a ser las peraltes mínimos tradicionales, ¿sí? Para superestructuras que tengan un peralte constante o una profundidad constante. Y de ahí van a haber algunos materiales: hormigón reforzado, hormigón pretensado y acero. En vigas T, hágate cuenta, sí, es esta. En vigas T, nosotros vamos a tener las superestructuras de concreto reforzado, por ejemplo, ¿no? La superestructura de concreto reforzado es T. Y vamos a ver dos columnas. ¿Qué dice la primera columna? La primera columna dice para puentes simplemente apoyados, ¿cierto? Entonces, el peralte, ¿sí? Yo lo voy a llamar al peralte D. El peralte D va a ser igual a, ¿qué factor? 0.07 la luz. Ojo, la luz, no la longitud del puente, la luz del puente. Y esto para simplemente apoyar. Y para puentes que son continuos, debe ser más pequeña. ¿Sí o no? ¿Por qué? ¿Quién me explica por qué debería ser más pequeña? Porque el momento no va a ser tan grande para que necesite una, como es una simplemente apoyada. Para una misma luz, el momento va a ser más pequeño. ¿Por qué? Porque hay un momento negativo y el momento se transfiere y se mueve. Es como que se sube un poco, ¿no? Ojo. Criterios de ingeniería de análisis estructural básico, ¿no? Entonces, ¿cuánto era? 0.065. 0.065. ¿So? Chequeen los criterios para puentes en vigas cajón. ¿Cuál va a ser la diferencia? ¿Hay un cambio? Para simplemente apoyados. Y para puentes continuos. 0.55. Lo que quiere decir que los puentes de vigas cajón van a ser más pequeños en profundidad que un puente en vigas T. Estamos. Esa tabla, por favor, cójanla, imprímanla y tenganla por ahí separada,
porque es un criterio de predimensionamiento. ¿Listo? Entonces, una vez que tenemos eso, pues pasemos a los puentes de vigas cajón. Sí. A ver, ¿este pusimos B? Me faltó lo siguiente. De hecho, lo copié. ¿A qué se refiere el peralte? El peralte D, por lo que nos da la tabla, el D se va a referir a la distancia que hay entre la parte superior de la losa y la parte inferior de la viga para puentes en vigas D, o del extremo a extremo en un puente de vigas cajón. ¿Estamos de acuerdo que en un puente de vigas cajón tengo losa superior y losa inferior? ¿No? Entonces, ese peralte va a ser de extremo, la parte superior de la losa superior y la parte inferior de la losa inferior para vigas cajón. ¿Listo? Entonces, los puentes de viga cajón, ¿ya? Tipo viga cajón. Los puentes viga cajón, primero que todo, como característica principal, tienen su alta rigidez a torsión. ¿Listo? ¿Para qué dijimos que eran buenos? Para las curvas. Exacto. Son recomendados en ubicaciones en curva. Cierto, gracias. 0,65. Sí, gracias. Ubicaciones en curva dentro del. ¿Listo? Ahora, ¿qué es lo que no les he dicho? También son importantes, o le vamos a poner cuando el puente está soportado por una monopila. ¿Qué es una monopila? Una monopila es una sola columna. Entonces hagan de cuenta que yo tengo la viga cabezal y esa viga cabezal solamente está una columna. ¿Ya? En ese tipo de situaciones también. ¿Por qué? Porque ha habido casos en los cuales este tipo de puentes se giran y se dañan o se salen. Sí, hay problemas con estos sistemas monopila. ¿Listo? Dime. En países sísmicos son prohibidos. ¿Sí? En países sísmicos son totalmente prohibidos, ¿no? Aquí, lo que pasa es que aquí nosotros nos regimos al ASHTO. En el ASHTO nos hablan de que son recomendables no utilizar puentes, pero no es que los prohíben totalmente. O sea, nos dice si tú cumples y consideras la rigidez y el modo de vibración y torsión del puente, ¿ya? Lo que pasa es que, como recuerden que las normas como tal dan requisitos mínimos, ¿no? Y un requisito es que estamos confiando en tu juicio de ingeniero, en donde pues, tú no lo vas a poner, viendo eso, en una aplicación con una monopila, ¿no? Pero sí, en Japón hubo ese problema, por ejemplo, en donde el puente... ¿Listo? Ahora, ¿cuál es el problema, más que todo, de este tipo de configuraciones? El problema radica en que en un puente en curva, la carga viaja excéntrica por definición, ¿no?
Entonces, supónganse que ustedes tienen aquí un puente en curva y lo están viendo desde arriba. Estos elementos son los estribos. Y tienen el alineamiento en curva y está aquí, por ejemplo, la viga cabezal. Vista desde la parte superior. Entonces, recuerden que los puentes prácticamente van a ser los únicos puntos de apoyo, va a ser los estribos y las vigas cabezales. No va a haber más, el resto está en el aire. Lo que quiere decir que si yo tengo un ancho, supónganse que yo tengo aquí un ancho en mi estructura, que va a ser el ancho del puente. Vamos a ver si me funciona. ¡Ah! No estuvo tan mal. No, este está peor. Ya. Entonces, supongan que tienen ahí su puente con dos calzadas. ¿Listo? En el momento que el vehículo circule por este carril y que esté en ese punto, va a generar un momento por sí. Entonces, ¿cómo va a ser el momento? Prácticamente el apoyo va a estar entre este punto y este punto. Y la distancia de la carga del camión de diseño o del tándem de diseño, pues se va a calcular como esa distancia de excentricidad que va a estar entre los dos puntos de apoyo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, en mecánica de materiales avanzada, de hecho ni en la básica, ustedes pueden revisar de pronto en su librito de mecánica de materiales, hay el análisis de vigas curvas. El hecho de simplemente ser una viga curva genera momentos y cortantes adicionales, cortantes por la torsión que se produce en los elementos de las vigas por la excentricidad de la carga. ¿Listo? Entonces, en estos puentes de viga cajón, nosotros vamos a tener los siguientes criterios. Entonces, les había dicho que esta es la profundidad D, D07L para puentes continuos, ¿sí? Toda esa parte. Y en esa misma tabla aparece que esas profundidades van a ser, ¿cuánto? 0.06 y 0.05. 55 creo que es, ¿no? A ver, 0.55. ¿Listo? Ahora, vamos a predimensionar algunas cosas más. ¿Listo? Entonces, primero, esto es el peralte. Ahora, el voladizo. Entonces, ¿cuál es el voladizo de mi viga? Entonces, si yo tengo una viga cajón, me voy a traer este. No. Si yo tengo una viga cajón, prácticamente la longitud del voladizo ¿listo? Entonces, la longitud del voladizo los vamos a calcular como un valor que va a ser el máximo entre dos distancias. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es la longitud del voladizo? Recuerden que
yo tengo en un puente de vigas cajón una losa superior y unas vigas, ¿no? Ese elemento de la losa que sobresale del ancho de las vigas, pues va a ser la longitud del voladizo. Libre, o sea, desde la cara de la viga hasta la parte externa. ¿Listo? Entonces, esa longitud del voladizo la vamos a tomar como el 0.75 metros, ¿sí? O máximo la distancia S a la mitad. Ahora, este va a ser la distancia de la luz entre vigas en el puente de vigas cajón. ¿Listo? No entre las luces, la distancia de la luz. ¿Recuerdan lo que les hablaba de los puentes vigas T? La losa está apoyada en las vigas. Igual en puentes de viga cajón, la losa del puente de viga cajón está apoyada en las vigas, ¿sí? Del puente de vigas cajón. ¿Listo? Entonces, esa distancia S va a ser la separación entre los ejes, entre viga y viga del puente en vigas cajón. O sea, sería entre las paredes de la viga cajón. Entre los ejes de las... Ya les voy a mostrar cuál es la distancia. ¿Listo? Entonces, esa distancia S a la mitad. Recomendación. Nota. Para usar el método de factores de distribución, la longitud del voladizo debe ser menor a 3 pies o lo que es aproximadamente igual a 1 metro. El Ashton no limita la longitud del voladizo, ¿sí? Pero si queremos utilizar el método aproximado, vamos a necesitar que poner un valor de hasta 1 metro o lo que serían 3 pies. ¿Listo? Bueno, ahora, ¿qué va a ser el valor S? Va a ser el espaciamiento entre vigas. Entonces aquí yo tengo un elemento que es de vigas, un puente en vigas cajón. ¿Listo? Ese puente de vigas cajón va a tener las siguientes pues, características. Primero, la distancia S. Entonces yo voy a sacar lo que serían los ejes entre viga y viga. ¿Estamos? Se nota que eso es una sección transversal. ¿Estamos? ¿Sí? Y la distancia entre esos ejes va a ser la distancia S. Eso va a ser S. ¿Listo? La longitud del voladizo, entonces, va a ser el máximo entre 0.75 o esa distancia S medios. ¿Sí? El que sea más grande. ¿Listo? Ahora, esa es la longitud del voladizo límite. ¿Sí? Límite, o sea, yo puedo hacer más pequeño, sí, no debo hacer más grande que ese valor límite. ¿Estamos de acuerdo? Límite. Ahora, en el puente vamos a tener otras cosas. ¿Qué va a ser? Va a ser lo que nosotros vamos a llamar las vigas interiores y las vigas exteriores. ¿Qué es una viga interior? O mejor dicho, ¿qué es una viga exterior? La viga exterior va a ser aquella viga que está al extremo en el puente de vigas cajón. ¿Se entiende? Entonces, ¿cuántas vigas exteriores puede tener un puente de viga cajón? Solo 2, siempre va a tener 2. ¿Cuántas vigas interiores va a tener un puente de viga cajón? Puede tener bastantes. ¿Listo? Pero solo hay 2 exteriores y 2 interiores. ¿Listo? Que son las que están ahí marcadas. En la parte superior, nosotros vamos a tener algo que llamamos el tablero o la losa superior. Bien imaginativos, ¿no? Pero en la parte inferior, este elemento, le podríamos decir que es la losa inferior. Pero los norteamericanos le conocen como el soffit, ¿no? Entonces, en la tabla, que ya deben tener ahorita en el elemento de tabla de diseño de losas, un PDF en el contenido asincrónico, ahí va a haber el soffit, el diseño del soffit, ¿ya? A este
elemento es que me estoy refiriendo. ¿Listo? Entonces, ¿cómo nosotros vamos a generar las distancias? Digamos que esas distancias, para saber cuánto debería yo colocar, cuántos tabiques yo debería colocar, los vamos a calcular con otras dos relaciones. El ancho entre viga y viga, ¿sí? O la separación S máximo debe ser igual a 1.5 veces D. 0.5 veces D. Y usualmente ese ancho S va a estar entre 2 metros y 4 metros. Entonces, ejemplo, nosotros tenemos un ancho total. Nosotros sabemos el ancho total. Sabemos que el ancho total del puente va a tener una barrera de 50 centímetros y voy a tener 4 carriles. Supongamos eso. ¿Cuánto sería una barrera a cada lado y 4 carriles? Ahí en la calculadora. Una barrera de concreto, ¿cuánto es el ancho? ¿Ah? 45, dijimos 50. 50 centímetros y 4 carriles. ¿Cuánto da ese ancho? Una barrera a ambos lados y 4 carriles. ¿Cuánto les da? Ya. 15.6 va a ser el ancho total, de este extremo a este extremo. ¿Sí o no? Ese ancho total va a incluir ¿qué? 2 voladizos más 2 mitades de anchos de vigas externos. ¿Sí? Entonces, el voladizo más la mitad de la viga exterior. ¿Sí? Más n veces n espacios de ancho S. ¿Qué va a ser la distancia entre las vigas? ¿Se entiende? Entonces yo tengo la distancia hasta aquí, y de aquí yo tengo 1, 2, 3 espacios cuyo ancho es este. ¿Estamos de acuerdo? Esta ecuación me va a determinar cuál es la separación S. Entonces, para terminar, les robo 2 minutos. ¿Cuánto dijeron que era? 15 puntos. 15.6. Entonces, cojan 15.6, lo van a dividir. Supongamos que la longitud del peralte del puente me da 1.5 metros. Supongamos, ¿ya? Que lo van a sacar con ese factor. ¿Listo? Entonces, con 15 metros, van a colocar un voladizo de 1 metro. ¿Cuántos cajones debería existir en ese puente para que teniendo un ancho de 15.6 metros con voladizos de 1 metro no se exceda el ancho máximo que me dice la regla? La separación máxima entre vigas no debe ser mayor a 1.5 veces D. Entonces hagamos el ejemplo rápidamente. Supongamos que el T es 1.5 metros. La separación entre tabiques o entre vigas va a ser 1.5 veces la distancia 1.5. ¿Cuánto es 1.5 veces 1.5? 2.25. Eso es lo máximo. Ahora, yo necesito despejar de esa ecuación MC, el número de cajones. Entonces yo tengo 2 voladizos de 1 metro más 2 veces la mitad del ancho de las vigas. Entonces vamos a considerar vigas de 30 centímetros. ¿Por qué? Es algo para empezar. Y eso lo voy a dividir entre la separación máxima, que va a ser 2.25 metros. Ojo, ¿cuánto me da eso? ¿No trajimos su calculadora? Terminemos con eso, chicos. Yo sé que ya están cansados, yo también empecé hoy. ¿Ah? ¿Cuánto te dio? Sí. Eso sí con las reglas.
Ya, no lo redondees. Da 5.91. ¿Qué quiere decir? Que en ese ejemplo yo debería tener 5 cajoncitos que van a tener un ancho 5.91 cajoncitos, que el ancho va a ser 2.25 metros. ¿Puedo poner 5.91 cajoncitos? No. Tengo que poner 6. Y entonces, ¿sí te 5.91? No, 1.02. Sí, 1.02. No, algo no está bien. ¿Cómo les pueden dar 1.02? A ver, déjenme ver. Perdón. Es que aquí tengo que... Claro, el ancho total, ¿cuánto era? 15.6 menos, y así, ¿no? Y aquí, así. ¿Sí? Ahí sí 5.91, ya. Eso tiene sentido, ya. Ahora, ese no es un número entero. Entonces, ¿qué van a hacer? Entonces, por lo tanto, voy a poner 6 cajones. Ya, 6.17. Entonces voy a poner 7 cajones. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Punto 6 menos todo lo que está ahí. Sí, sí, perdón. Entonces ahí. 5 puntos. 5.91. Ok. Listo. Entonces, ya para terminar esto, chicos, ya. Voy a poner 6 cajones. La separación real que va a tener mi puente, ahora va a ser al revés. Va a ser, voy a despejar S. Entonces, ¿qué sería? WT menos 2 menos 2 por punto 5 por punto 3, ¿verdad? Y todo eso dividido entre 6. ¿Cuánto le dio? 2.22. Listo. 2.22. Eso es menor a la separación máxima. 2.25 metros. O sea, está adecuado. Y aquí les van a poner que hay 6 cajones. Entonces, 6 cajones significan ¿cuántas vidas? 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nada, lo voy a expandir acá. Y hemos hecho el predimensionamiento. Voy a hacer esto tiene 1.5 metros y esto tiene 2.22 metros. Y viguetas de 1.30. ¿Perfecto? Listo, se manda a recomendación. No, sí se puede estar. Generalmente estos que son reforzados, se los construyen en sí. También hay novelas que los construyen en sí. ¿Listo? Entonces, la próxima clase vamos a mirar un poco que nos faltó del predimensionamiento de este puente y seguimos. ¿Listo? Gracias. Gracias por los que están en clase y en casa.